CEAT es una consultora que trabaja por la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad y es un trabajo que venimos haciendo desde hace más de 3 años con actividades que aportan al cambio social y visibilizan la temática. Sí, queremos traer también en el marco de la Feria del Libro, que es la primera feria que cuenta con un espacio de inclusión, y nosotros estamos creando este espacio, ¿sí?, que cuenta con charlas, con talleres y presentaciones de libros sobre la temática, y queremos también traer nuestro lema a esta feria, que es: yo creo en el talento de las personas con discapacidad. Qué importante es que lo visibilicemos y lo difundamos para que más personas sean parte del cambio. Y en esta oportunidad tenemos la presentación de comunicación responsable en discapacidad. Tenemos un equipo bastante armado, está Mariela, Rocío, Noelia, Mile, y ellas trabajan en un programa de radio que se llama Distintos Caminos, en la radio Heterogénea. Pero para más detalles, un fuerte aplauso para ellas. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecerles infinitamente a todos por haber llegado hasta acá. Y bueno, como nos presentaba Juan Pablo, somos Distintos Caminos, somos un programa que busca conformar una sociedad inclusiva. Trabajamos, las caras visibles estamos aquí ahora por hablar, que soy Mariela, Rocío y Noelia, y también está Pablo y está César Pereira. Y aparte tenemos 2 colaboradores desde México, Perla Marlene Castro, y desde La Plata, Buenos Aires, Gabriela Troyano. Eso es todo el equipo de Distintos Caminos y venimos trabajando desde hace 7 años consecutivamente, aportando nuestro granito para la discapacidad. Distintos Caminos es un programa, como bien decíamos, de temática de discapacidad que tiene una perspectiva de derechos humanos. Nosotros buscamos visibilizar, concientizar y empatizar acerca de la misma. Y bueno, venimos trabajando fuertemente y creemos y somos conscientes de que desde nuestro lugar hacemos un gran aporte para un cambio social y en la mirada de la discapacidad, porque cuesta todavía erradicar ciertos prejuicios y conceptos erróneos acerca de la discapacidad. Distintos Caminos, vamos a hacer como una breve línea de tiempo. Arrancó allá por el 2015 como un proyecto de un centro de rehabilitación que se llama Fundación Gaude, y lo iniciaron un grupo de jóvenes que tenían inquietud hacia lo que es el periodismo, la comunicación, y porque también tenían algo que decir con respecto a la discapacidad, ya que todos ellos tenían discapacidad visual. Entonces, conjuntamente con este equipo de jóvenes, los profesionales, con el apoyo de los familiares, pudieron dar lugar a este proyecto que comenzó tal vez como un juego, pero que en su momento no tenía connotación de lo que iba a ser a futuro. Tuvieron la posibilidad de presentar este proyecto en un pliegue en distintas radios de la ciudad de Córdoba, y nos abrieron las puertas la gente de Radio Heterogénea en su entonces. Les gustó el producto porque no había temática de discapacidad en el Centro Cultural España Córdoba, justamente en la radio, y bueno, así comenzó todo este caminito que venimos trabajando. En su momento comenzamos, no estaba yo casualmente, pero sí había otro grupo de personas, y bueno, durante el tiempo fue mutando Distintos Caminos, fue mejorando, fue pasando gente, y muchas veces fue también un lugar de aprendizaje para las otras personas. Muchos quedamos y otros ya no están porque se fueron a abrir sus propios emprendimientos en otros programas de radio, con otras temáticas, y Distintos Caminos siguió perdurando en el tiempo. Hoy en la actualidad trabajamos, damos espacio a personas que quieran y puedan decir algo, o que trabajen para la discapacidad, o que hagan su aporte, no solamente personas, sino que también organizaciones del tercer tipo, fundaciones, y todo aquel que pueda tener un aporte para la discapacidad
tiene el espacio en distintos caminos para poder visibilizar su trabajo. Nosotros tenemos un equipo armado que es diverso, donde tenemos personas con discapacidad y sin discapacidad. Y quizá el reto más importante para nosotros trabajando en discapacidad fue acomodarnos para poder trabajar todos juntos. Muchos de los que están hoy que no tienen discapacidad no conocían de la discapacidad y aprendieron a tratarla a través de convivir diariamente con nosotros. Sobre todo porque por más que el programa saliera los días martes, el trabajo era de toda la semana. Así que mucho de lo que nosotros buscamos también es esto, de que la sociedad pueda entender de que se puede trabajar en conjunto, que la discapacidad no es un cuco, que se puede trabajar con un equipo diverso como el que tenemos nosotros, y por ahí eso también nosotros lo replicamos en la actualidad. Que lo puedan ver, que lo puedan percibir, que puedan saber que se puede trabajar y con herramientas y ajustes razonables. En su entonces, para Radio Heterogénea fue un desafío tener un equipo de trabajo en un programa, en una radio donde no había accesibilidad. Y bueno, fue trabajar conjuntamente en lo que nosotros sabíamos con la radio y lo que se necesitaba, empezando por una rampa, teniendo en cuenta los espacios, pudiendo, hasta incluso tuvimos un operador ciego en la radio, y fue hacer un cambio en que si se podía, en poder etiquetar, no sé, la consola de sonido con braille para el operador, los micrófonos tenían colores contrastantes para las personas que tenemos baja visión, para darnos cuenta cuál era el micrófono 1, cuál era el 2, aprender a tener un código con el operador, ya que los que estábamos al frente del micrófono no lo veíamos. Entonces todas esas cuestiones se pueden ir trabajando desde la conversación y desde lo que cada uno tiene y las herramientas que nosotros como personas con discapacidad conocemos, y lo que buscamos también llevar para que la sociedad nos conozca. En la actualidad tocamos y tratamos diversos temas que tienen que ver con la discapacidad, como por ejemplo la salud, el derecho, género, deporte, cultura, turismo, todo con una perspectiva de discapacidad. Tenemos distintos invitados que vienen a hablar cada martes de distintas temáticas, y bueno, la gente aún así va aprendiendo, y no solamente abarcamos lo que es la ciudad de Córdoba, sino que también estamos fuera de la ciudad de Córdoba a través de la facilidad que nos da la virtualidad. Y eso nos ha permitido también salir de las fronteras de Córdoba, de la Argentina, para poder llegar a otros países. Hemos hecho un camino interesante con distintos caminos, y en la época de pandemia creo que nos fortalecimos muchísimo más, porque tuvimos que replantearnos cómo seguir con distintos caminos o nos quedábamos en casa. Y así nos abrió esa posibilidad de llegar a otros países, de tener otros invitados de otras partes del mundo, y mirar la discapacidad también y traerla a nuestro programa, cómo viven otros países la discapacidad, en qué línea estamos, si estamos todos iguales o quizás más avanzados. Pero la realidad nos mostró que la discapacidad se vive de igual manera en todas partes del mundo, en que en algunos lados estamos un poquito más avanzados y en otros lados no tanto. Pero la realidad es que la discapacidad sigue siendo un tabú para muchas sociedades y para muchas personas. Distintos caminos, como les dije, es lo que en la actualidad busca visibilizar y empatizar, cambiar esto y generar otro concepto acerca de la discapacidad. Tenemos la posibilidad de trabajar conjuntamente, como por ejemplo con la gente de Potenciate, que agradecemos muchísimo el espacio que nos están brindando, como con otras organizaciones que también hacen vínculo con nosotros. Y es muy importante para distintos caminos poder seguir en este camino de inclusión y de dar a las personas, tanto a las personas con discapacidad como a los familiares, herramientas para tener una vida plena y autónoma con respecto a la condición de cada persona. Básicamente, un poquito de la historia de distintos caminos, decirles que
hay distintos caminos por mucho tiempo más. Y bueno, hoy como comentábamos y como comentó recién Juan Pablo que nos presentó, vamos a abordar la temática de esto de la comunicación y la discapacidad. Así que le voy a dar pie a mi querida Rocío, que está aquí a mi izquierda, para que empecemos a abordar el tema y bueno, podamos participar, siempre y cuando tengan alguna pregunta o alguna inquietud, pueden levantar la mano y ya nos van a avisar para preguntar. Pero bueno, vamos a ir desarrollando la temática. Gracias, María. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Rocío y bueno, les agradezco su presencia. Ahora bien, que ya contamos la historia de distintos caminos, María nombró muchas veces y lógicamente la palabra discapacidad. Pero ¿sabemos qué es realmente la discapacidad? Bueno, les explico. La discapacidad es la interacción entre la condición de una persona, siempre partiendo, y esto tenganlo muy presente, ya van a ver adelante por qué, siempre partiendo de la condición de salud de una persona, es la interacción de esa condición con las diferentes barreras del entorno. ¿Cuáles pueden ser estas barreras? Pueden ser arquitectónicas, pueden ser comunicacionales, pueden ser de aprendizaje. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si no tuviésemos a Karina aquí haciendo su trabajo de intérprete de lengua de señas, las personas con sordera o hipoacusia no podrían acceder a esta charla. Y eso se interpreta como una barrera, porque ella, al estar ahí haciendo su trabajo, quita esa barrera y la discapacidad no aparece, solamente aparece que las personas con discapacidad auditiva tienen esa condición y ya está. ¿Tienen alguna duda del concepto? No, está muy claro. Genial. Bueno, ahora que tenemos claro este concepto de discapacidad, vamos con algunas terminologías que no son, especialmente en los medios de comunicación, de uso correcto. La más conocida es capacidades diferentes. ¿Por qué a las personas con discapacidad no debería decírseles personas con capacidades diferentes? Porque las capacidades están simplemente limitadas o se pierden, pero la persona no adquiere otro tipo de capacidades. Por ejemplo, no sé, una persona no puede, al adquirir su discapacidad o al nacer con discapacidad, porque no solamente la discapacidad está presente desde el nacimiento, sino que también puede adquirirse. Claro, la discapacidad puede adquirirse y en lo que respecta puede aparecer en cualquier momento y puede ser temporal o de forma permanente. Exactamente, gracias, Noel. Claro, no se pasa a tener, simplemente se adquiere una discapacidad, pero no se pasa a tener otro tipo de capacidad como fantasías, volar, hacernos invisibles. No hacemos eso, simplemente seguimos siendo seres humanos. Y diferente puede ser la forma en la que nos movemos por el entorno. No sé, por ejemplo, yo, persona con baja visión, uso mi bastón verde para ver lo que hay en el suelo, porque mis ojos no me lo permiten. Pero solamente eso, no tengo una capacidad diferente, no tengo el oído biónico y muchas creencias que terminan siendo mitos y hacen un estigma falso a la hora de hablar de personas con discapacidad. Otro término muy usado es personas con necesidades especiales. Las personas con discapacidad, en todo caso, tenemos necesidades específicas, sea para aprender o para hacer actividades de la vida diaria. Pasa que a lo largo de la historia se ha presumido que las personas con discapacidad deben cumplir, o en realidad se les debe cumplir estas necesidades en otro tipo de lugares, también llamados especiales. De ahí viene esta
educación especial, escuela especial. Con respecto a la educación, por si alguien quiere saber en particular, las leyes de la educación aquí en Argentina y en muchas otras partes del mundo prevén que la persona con discapacidad pueda ser parte de una escuela común siempre y cuando no tenga necesidad específica de estar en una escuela, vamos a llamarla para la inclusión, porque no es de mi agrado usar escuela especial. Eso sería, no tenemos necesidades especiales, no somos personas especiales, sino simplemente personas con discapacidad. Y otro término también muy usado es discapacitado o discapacitada, que a la persona no se la define por lo que es, sino por lo que tiene, en este caso hablando de discapacidad. Cuando uno dice, esta chica es discapacitada, no se le quita a la persona su cualidad de persona. Por eso se antepone, siempre que se nombra a persona con discapacidad, valga la redundancia, la palabra persona. Porque eso hace que uno tenga presente que las personas con discapacidad somos sujetos de derecho con obligaciones y parte también de la sociedad. Por esto, el término correcto para usar es persona con discapacidad. Por si hay otro colega comunicador aquí, es un término que marca la neutralidad que uno tiene que tener a la hora de informar en los medios de comunicación. Y para el común de la gente es un término que garantiza el respeto y la visibilidad que la diversidad debería tener en la sociedad donde todos somos parte. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de noticias y mi compañera Noelia me va a ayudar a poder decirlas. Bueno, hemos encontrado dos noticias, les voy a leer el título. La primera dice lo siguiente: las personas discapacitadas deben usar pañales. La desagradable experiencia de una mujer que debió arrastrarse en un avión. Bueno, en esta noticia, como mencionaba recién, se utilizó la palabra discapacitadas. Un término incorrecto, como dijo mi compañera Rocío en este momento. Así es, ya que la palabra discapacitado hace referencia como que a algo es tal cosa, discapacitado, como un objeto. El hecho de ser discapacitado, vuelvo a repetir, hace que no se tenga en cuenta que son personas. Entonces no es preferentemente de buen uso la palabra discapacitado, porque si uno se pone a pensar en la terminología, dice, no tiene capacidad de, pero también, si se dan cuenta, niega las capacidades de las personas con discapacidad, que sí las tenemos, nada más que las hacemos de otra manera o con apoyos, que también están los apoyos como lo es Karina hoy aquí para las personas con discapacidad auditiva. La segunda noticia dice lo siguiente: Coldplay incorpora lenguaje de señas a sus shows. Bueno, en este caso el término lenguaje es incorrecto. El término que se debería utilizar es lengua de señas. Cuando nosotros hablamos de lenguaje de señas, estamos hablando de una comunicación que se establece entre las personas mediante signos. En cambio, la lengua quiere referirse a un idioma que entablan un grupo, una comunidad en común. Por ejemplo, la comunidad sorda al utilizar la lengua de señas, en este caso Argentina, porque quiero destacar acá que cada país tiene su propia lengua de señas, no es un sistema universal. Entonces,
dependiendo de su gramática, cada país toma el alfabeto y las palabras de acuerdo al lugar en donde están. Así es, Noé. Muchas gracias por tu aclaración totalmente acertada. Y es así. Y también creo que se debe, vos Noé me corregirás porque estás más en el tema, que se debe a que las personas con discapacidad auditiva no emiten sonidos a la hora de usar la lengua de señas. Por lo que yo aprendí, según en donde me formé, es así. Exactamente, y es por eso que se utilizan términos incorrectos y no se utiliza la palabra lengua como parte de un idioma. Así es, claro, porque para hablar de lenguaje hablamos de la forma escrita y la forma hablada. En cambio aquí no hay sonidos, entonces lo correcto sería usar lengua de señas o lengua de signos, porque en algunos países se dice lengua de signos. Bueno, he concluido mi parte. Noé, te cedo el micrófono y bueno, gracias a todos por la escucha. Bueno, buenas tardes a todos, mi nombre es Noelia. A mí me toca hablar sobre la comunicación, justamente la comunicación accesible, que era otro de los ítems de los que íbamos a hablar hoy. Y quiero comenzar hablando de que para que una comunicación sea accesible, primero tenemos que identificar al público al que está destinado, porque son diferentes públicos. No es lo mismo tener un público de personas sordas a tener un público con discapacidad visual. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar este público objetivo, este público al cual nos estamos dirigiendo, y utilizar las herramientas y recursos que contemplen la diversidad de lenguajes. Eso es un término para empezar a aclarar de que nos tenemos que dirigir a un determinado público, y en base a eso utilizar los recursos y herramientas. La comunicación accesible tiene un marco legal. Está legislada primero en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue sancionada en el año 2008. La Convención es un tratado de derechos humanos firmado por muchos países que reconoce el derecho de las personas con discapacidad a participar en la vida social y a no sufrir discriminación de ningún tipo. Con respecto a la comunicación accesible, hay 3 artículos de la Convención que hacen mención a esto, que son el artículo 9, el artículo 21 y el artículo 30. El artículo 9 establece que los estados que han firmado la Convención eliminen todas las barreras que existen y que sugieran que las personas con discapacidad tengan derecho al acceso a su entorno, al transporte, a los servicios públicos, a las instalaciones, a la comunicación y a las tecnologías de la información. El artículo 21 hace referencia a brindar información de manera accesible utilizando diferentes métodos, como por ejemplo son el braille o la lengua de señas argentina. Son 2 simples ejemplos, pero hay muchísimos más. Y también invita a todos los medios de comunicación y a los proveedores de Internet a que brinden la información de manera accesible para que llegue a todos. Porque hay algo muy importante: todas las personas nos informamos de cualquier tema. Siempre estamos buscando información sobre algo, y esta información en el medio de comunicación que lo buscas tiene que estar de manera accesible para que todos tengamos acceso. Y por último, el artículo 30 hace mención de que las personas con discapacidad tienen derecho a participar de la vida cultural, el deporte, el entretenimiento, el recreo, y para eso también deben estar adecuados los espacios en los que se desarrollan
estas actividades como son los cines, los teatros, las bibliotecas. Son todas las actividades que una persona hace en su vida diaria. Todos estos espacios tienen que estar de manera accesible para que pueda ser el disfrute de todos. Por otra parte, recién hacemos mención a la lengua de señas y a otros microtipos y a otros ejemplos, y hay un montón de herramientas que se pueden utilizar para brindar información de manera accesible. Por mencionar algunos, tenemos el subtítulo, que lo encontramos en las películas, por ejemplo, que es el texto que aparece debajo de la imagen, donde se puede traducir el diálogo, ya sea tanto en lo que es el mismo idioma o en un idioma extranjero, por ejemplo en inglés. También tenemos la lengua de señas argentina, como hablábamos hace un ratito nada más, que es una lengua natural, espacio visual, que lo que busca es que las personas sordas se puedan comunicar con otras personas sordas y también con quienes estén interesados o hayan aprendido la lengua de señas. Por ejemplo, acá tenemos a Karina, que es intérprete de lengua de señas. Entonces ella ha aprendido la lengua para poder comunicarse con las personas sordas. Por otro lado, tenemos los subtítulos para las personas sordas, que lo que buscan es, a través de la transcripción, a través del texto, poder visibilizar lo que sucede, los efectos, los sonidos ambientales que se desarrollan, por ejemplo, en la escena de una película. Esto cabe aclarar que si tenemos una escena donde hay un diálogo, los subtítulos se hacen de diferentes colores para diferenciar lo que son los sonidos ambientes con el diálogo entre las personas. Y a su vez, si dos o más personas están hablando en una escena, lo que se hace es también diferenciar por colores los diálogos o poner el nombre de la persona que está hablando antes del diálogo. Por ejemplo, Noelia dice hola, buenas tardes, y Rocío, estoy muy bien, Noelia. Son el diálogo entre dos personas y se pone el nombre de las personas que están hablando o se hace de diferentes colores para diferenciar. Por otro lado, tenemos la audiodescripción, que es a través de un audio describir las escenas. Tomo de ejemplo de nuevo una película, si bien están los diálogos, pero a su vez en la audiodescripción lo que se describe es lo que hay en la escena. Por ejemplo, si una persona está entrando en un bar, hay una voz en off que lo que dice es todo lo que está sucediendo. Por ejemplo, entra a un bar, se sienta en la silla, está comiendo pollo con papas fritas, va describiendo exactamente todo lo que está haciendo la persona para que las personas con discapacidad visual, que es a la que está dirigida la audiodescripción, puedan saber todo lo que está sucediendo, tanto en el diálogo como en lo que uno está visualizando también. Por otro lado, tenemos la lectura fácil o lenguaje sencillo, que es, por ejemplo, cuando creamos un documento que sea sencillo de comprensión para todas las personas, sin distinción. Por otro lado, otra herramienta es el braille, que es un sistema internacional utilizado en todos los países, no como por ejemplo en la lengua de señas que hacía referencia recién, que era de cada país. No, el sistema braille es internacional, es un sistema de 6 puntos que, de acuerdo a cómo están ubicados, pueden mencionar una letra, un número, un signo, y está dirigido a las personas con discapacidad visual. Y acá tenemos un ejemplo del que voy a decir ahora, que es el macrotipo, que es la letra aumentada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros generalmente nos piden hacer un trabajo práctico
La baja visión quiere decir que la persona tiene un resto visual todavía, no está ciega totalmente. Esa es la diferencia con respecto a la ceguera. Y con respecto a la baja visión, el macrotipo lo que hace es, si uno lo aumenta al tamaño de la letra de 16 a 20, puede servir para que las personas con baja visión lo vean. Y también, acá tenemos, acá mi compañera tiene baja visión, entonces sabe bien de lo que estoy hablando. Y también en lo que respecta al tipo de letra, la tipografía, se utilizan las de palo seco, como por ejemplo la Arial. Sería un ejemplo de esto. Ahí tenemos los lentes en la mano izquierda y el texto en macrotipo en la mano derecha. ¿Querés agregar algo? Quiero hacer una salvedad, primero con respecto al sistema Braille, que para escribirlo se usa esta clase de pizarra. No me tiene en sus manos una pizarra Braille de color azul. La pizarra tiene una serie de cuadrátiles, siempre digo yo que parece que son cuadriculadas de matemática en el colegio, y adentro, no me podés abrirla, tiene marcados los 6 puntos que respeta el sistema Braille. Hay hay variaciones del Braille que tiene 8 puntos y hay ciertas variaciones también en la configuración de puntos. No dibujamos nosotros la letra en tinta, en Braille no se dibuja el contorno de la letra en tinta, sino que hacemos letras con diferentes combinaciones de puntos. Y también hoy en este caso hicimos los folletos accesibles poniéndoles Braille y bueno, debajo se puede leer la tinta para que independientemente si la persona tiene discapacidad visual o no pueda acceder a la información que tiene el folleto. Y con respecto a la baja visión, este macrotipo, por ejemplo, es Arial 20, está en negrita porque yo veo así. Los macrotipos se van configurando dependiendo de la persona. Lo que se puede hacer es facilitar una configuración, por ejemplo, si nosotros tenemos, no sé, una página web, perdón que me adelanto, pero podemos facilitarle un cambio de letra, de contrastes para hacerlo accesible. Y en este caso, yo por ejemplo uso estos lentes que tienen, no son los convencionales, sino que tienen una especie de pupitos, se podría decir, como que el cristal está en montañitas, si nosotros lo tocamos, no sé cómo explicar, disculpen. Y eso permite, acá en esta parte del lente, en la parte de curva, se puede encontrar todo el aumento del lente que la persona necesita. Los lentes también se van regulando como los lentes convencionales, pero son aumentos diferentes y algunos cuentan con diferentes filtros para adaptarse a las necesidades de las personas con baja visión. Excelente la explicación y con ejemplos y todo, vivencias personales también. Por último, para cerrar, una de las herramientas importantes también que utilizamos, que también utilizamos en las redes sociales, que acá mi compañera Milena después va a explicar, es la descripción de imágenes o texto alternativo, que es la descripción textual de la imagen que se está viendo para las personas con discapacidad visual. Esto lo utilizamos mucho, está mucho también en las redes sociales, y es algo que todos usamos, que todos utilizamos en la vida diaria. No creo que nadie acá no tenga una red social, ya sea cualquiera de las 3 principales, todos tenemos una red social y está la herramienta de descripción de imagen o texto alternativo. Bueno, aquí termina mi disertación, espero que les haya servido cada una de las herramientas y que las puedan aplicar también en su vida diaria, en lo que comuniquen, porque todo el mundo comunica algo, y
que puedan hacerlo de manera accesible para que llegue a todas las personas. Muchas gracias. Bueno, ahí, a grandes rasgos vamos tratando de explicar y obviamente capaz tienen dudas que después nos van a poder preguntar. La idea es que la comunicación, como decían las compas acá, sea accesible y que pueda llegar a todos por igual. Así como hablamos del braille, como hablamos de la lengua de señas y otros recursos también son los más comunes, digamos, lo que es la discapacidad visual y la sordera, pero también no nos olvidemos de la discapacidad intelectual, donde también hay que tener un recurso como por ejemplo el que decía Noé, de un lenguaje claro y sencillo, en un lenguaje que no sea coloquial ni tan estructurado para que sea de fácil comprensión. Y no puramente y exclusivamente es porque la persona tenga una discapacidad intelectual, porque muchas veces apuntamos, por ejemplo, al adulto mayor, que también tiene una comprensión un poco más lenta. Y quizás también es importante esto de que los medios de comunicación o nosotros mismos cuando hacemos un discurso o conversamos con alguien, tengamos en cuenta en hacer un lenguaje claro y sencillo, que es lo que Distintos Caminos todos los martes lleva adelante cuando arma su programa, cuando hacemos producción. Pensar en que todo lo que hablemos del otro lado se entienda. Al igual que, por ejemplo, el sistema de pictogramas, que son un sistema de comunicación a través de la imagen para las personas que tienen alguna discapacidad intelectual, donde se muestra un dibujo donde tiene un sentido para la persona y eso también es una manera de comunicarse, entre otras tantas herramientas, porque si bien es cierto que las discapacidades son diversas y cada vez van apareciendo nuevas discapacidades, por así decirlo, siempre se van buscando maneras de comunicarse y cuestiones alternativas para que puedan tener una vida productiva de una manera autónoma y plena. Y estas cuestiones que las chicas recién estaban diciendo son algunas, hay muchísimas más que por el tiempo tampoco las podemos traer a todas. Milena. Bueno, yo soy Milena y me dedico a hacer redes sociales en Distintos Caminos. Y bueno, voy a describir lo que se ve en la pantalla, pero también para el que pueda verlo, es un ejemplo de cómo llevar a cabo el texto alternativo en todas las publicaciones, tanto en Twitter, Facebook y en Instagram, que como dijo Noé, todos manejamos esas redes sociales. Bueno, con Twitter básicamente es cuando uno va a postear un tweet, tiene la posibilidad de agregar una foto y en la foto siempre tiene un simbolito que es un signo más y un alt. Ese alt es el texto alternativo. Lo ideal sería que uno lo escriba antes de agregarlo para que sea más fácil copiar y pegar y no tener que estar escribiéndolo. Nosotros, ahí voy a dar un ejemplo, la foto que estamos publicando en las 3 redes sociales es la que usamos todos los martes cuando vamos a hacer la publicación general del programa. Un momento. Bueno, en Twitter es simple, se agrega el texto alternativo, ya voy a mostrar después cómo se ve al finalizar el posteo. En Instagram y en Facebook es un poquito más complejo, pero no es difícil. Cuando uno postea puede elegir entre hacer el texto alternativo previamente al posteo o cuando termine el posteo y puede pasar que nos olvidemos, se le puede agregar. En Facebook tenemos la opción de publicar la foto y una vez publicada ingresamos a la foto. En más opciones tenemos editar pie de foto, eliminar foto, guardar en el teléfono y siempre la última opción es editar el texto alternativo. Al igual que en Instagram tenemos también la misma opción en más opciones de la foto, editar, guardar foto o editar el texto alternativo. Nosotros como programa de radio siempre que hacemos un posteo, esto es opcional. Escribimos el pie de foto con el mensaje que queremos dar y al final dejamos asentado en mayúsculas para que se note que la imagen contiene un texto alternativo con su respectiva descripción. Para que sepan todos los que vean el posteo que la imagen está adecuada. Las chicas me corregirán, ellas usan lector de pantalla.
y al usarlo, todas estas redes sociales muestran un texto automático, no es tan certero, o sea, no le va a decir el color tal cual es o la imagen 100%. Entonces, lo ideal sería describirla previamente nosotros para que esté al pie de la letra tal cual es la foto. En este caso, nosotros lo que hacemos es siempre marcar el color de fondo de la foto, se lee en letras de tal color el siguiente texto, y en el caso son 4 fotos, entonces describimos simple. Una foto se trata de un flyer, la segunda foto de tal persona, la tercera de, Gabriela Troyano, una de nuestras compañeras, y la cuarta quiero decir, es el flyer de la Feria del Libro. En lo que son particularmente los videos, no todos tienen la opción de subtitulado automático. Nosotros, al publicar en YouTube un video, podemos agregarlo nosotros, que lleva mucho más trabajo, o se subtitula automáticamente. En Instagram algunos videos se subtitulan acorde al sonido, por eso también es importante, como decían las chicas, comunicar de una manera clara, porque podemos decir alguna palabra y el subtitulado va a entender otra, y no se va a, el que lea el subtitulado no va a entender claramente el mensaje. En lo que son las redes sociales, hoy en día usamos también historias. Hay que destacar que las historias no son accesibles y no tienen descripción. Nosotros podemos publicar una foto, pero del otro lado, alguna persona que tenga discapacidad visual no va a saber de qué se trata, a no ser que nosotros le agreguemos un audio aparte donde diga que la historia se trata de tal cosa. Eso es para tenerlo en cuenta en base a lo que es la red social y las historias que hoy en día se usan mucho. Las páginas web, en este caso, tienen la opción de el texto alternativo en cada palabra. Entonces, el lector de pantalla, en este caso, las chicas cuando van deslizando el dedo en la pantalla del celular, tienen la posibilidad de saber de qué están viendo en la página y a dónde ingresar. Me faltaría agregar un detalle más, que esto tiene que ver con las redes sociales, pero esto es más interno. En WhatsApp hoy en día se utiliza mucho lo que es stickers, y siempre en algún grupo o cuando uno habla con otro envía stickers. Hoy en día eso no está tan adaptado, no es accesible, y nosotros usualmente cuando mandamos algún sticker tratamos de describirlo, justamente porque no tiene descripción, y vos podés mandar un sticker pero del otro lado no sabemos de qué se trata. No sé si me estoy olvidando de algo más. No, creo que está todo lo que vos decías. Y con respecto a las historias, tenés razón, se le agrega un audio, y generalmente lo que se hace es describir exactamente en el audio lo que dice la imagen. Además, porque antes teníamos 15 segundos nada más de las historias, hoy ha aumentado a 30 segundos y uno puede explayarse un poquito más, pero frente a esto, frente a que los segundos eran pocos, al tratar de describir de la forma más simple que se pueda la imagen que se está publicando, al describir primero el fondo y luego todas las cosas que van en la imagen, porque esa es la manera correcta, primero el fondo y después, en el caso que mostraba Milena, el fondo rojo, y después las imágenes de los diferentes flyers de los temas que íbamos a hablar ese martes. La verdad que es algo que lo tenemos en cuenta y siempre lo damos a conocer, porque hemos tenido nos han dicho que muchas personas no pueden acceder a las historias, y como programa de radio que buscamos la accesibilidad de la comunicación, nos hemos puesto la camiseta y a poder hacer las historias de manera accesible. Bueno, iba a agregar algo más. Sí. Más allá de eso, sí, nosotros justamente somos un medio de comunicación, entonces lo que buscamos es que la información que damos en redes sociales o en otros medios sea accesible
con las herramientas que tenemos disponibles. Hay algunos medios que hoy en día comunican y no utilizan estas herramientas, y es importante que empecemos a hacerlo, no solamente hablando de medios, cualquier medio de comunicación, sino también en el caso de los emprendedores. Hoy en día publicar lo que estamos vendiendo o así mismo uno publica una foto cotidiana, es importante describirla tal cual, porque tal vez pasa esto, tenemos algún seguidor o alguien que está en nuestro entorno, ¿sí? En la red social, y tiene discapacidad visual y no, o sea, por más que el texto automático diga que hay 2 personas, está bueno saber de quién se tratan esas personas. Hice un pequeño video para mostrar cómo es, no lleva más de 2 minutos, y lo voy a ir describiendo mientras se va reproduciendo. Cuando agregamos un posteo en Instagram, tenemos, publicación, que es la más usual. Al subir la foto, seleccionamos, agregamos el pie de la foto, marcamos al final del pie de foto que la imagen cuenta con texto alternativo, y al finalizar, o sea, en la misma pantalla, debajo de todo, en la parte inferior, una vez que agregamos las etiquetas, la ubicación, figura la configuración avanzada. Ingresando allí tenemos la parte de accesibilidad, donde allí lo vamos a agregar. En este caso, como les decía recién, es mucho mejor tenerlo ya escrito para no confundirnos, ¿sí? Ya lo pegamos tal cual es. No hace falta, podemos poner OK o volver para atrás en caso de corregir algo más, y se publica con el texto y ya queda lista la publicación. Ahora les voy a mostrar en el caso de Twitter. También al tuitear simplemente seleccionamos la foto que vamos a publicar, y como les había dicho al principio, en el margen inferior de la foto ya seleccionada va a figurar el signo más y el alt para agregar el texto alternativo. Lo pegamos, apretamos la opción listo que figura en el margen superior, y ya queda con el texto para estar posteado. Sí. ¿Qué se escucha aquí? Sí, ahí al final vamos a mostrar cómo se escucha el texto alternativo. Bueno, en Facebook también seleccionamos la foto y en los 3 puntitos superiores donde figura editar, efectos y más opciones, en más opciones tienen la opción de agregar el texto alternativo y lo agregan y ya queda listo. No toma más de 2 minutos, ¿sí? Es algo simple y que les va a traer mucho también beneficio, no solo para la comunidad, sino también para uno mismo, de saber que está haciendo un cambio y que justamente incluyendo a los demás. Ahí Rocío les va a hacer escuchar cómo suena el texto alternativo. Está bajito ahí. Foto y distintos caminos timbrado. Acciones para la publicación de distintos. Botón. ¿Se entiende? Bueno, Sí, se escucha. Ok. Pero Hoy es martes de distintos caminos. Sobre un fondo rojo se lee hoy estamos al aire de 17 a 19 y el link de la página web www.heterogenia.com.ar también aparecen 4 imágenes unidas. La primera se trata del flyer de invitación para el 10º Congreso de Neurología. La segunda es una foto que está referida a la entrevistada Camila Silva. La tercera es una foto aparece Gabriela Troyano. La cuarta imagen se trata del logo de la Feria del Libro 2022 y el logo de la consultora Potenciate. Les gusta a Mariela Sosau y otras personas. Llegó el día más esperado de la semana. Hoy es martes. Ya leí todo. Vamos a decir que Rocío tiene una velocidad que ella no lo entiende. Espero que usted lo pueda entender porque yo la escucho más despacio. Pero bueno, ahí, a ver, esta es una manera de mostrarle lo simple que puede llegar a ser. Obviamente no todo el mundo, entendemos que no todo el mundo tiene noción de cómo se puede usar estas herramientas, ni siquiera hay gente que ni siquiera está afín a manejar las redes sociales. Pero bueno, está bueno saberlo y también entendemos que no es obligación que todo el mundo pueda poner un texto alternativo o que pueda subtitular o cualquiera de estas opciones que nosotros estamos dando.
porque obviamente el común de la gente no tendrá ganas, no lo puede hacer. Pero como decía Milena, a veces no tenemos noción de lo que significa para una persona con discapacidad algo tan simple como un texto alternativo y poder tener idea de lo que se está, en este caso visual, porque es la que nos toca más de cerca a la mayoría del equipo, tener información de qué es esa foto, qué es lo que hay en eso. Así como para nosotros, para la persona sorda también, ponerle un video y que no tenga, por ejemplo, lenguas de señas o tan simple como un subtitulado, es no saber qué es lo que se está diciendo, qué sonido hay, qué música hay. Entonces ya ahí quedamos afuera. Ahí ya hay una barrera donde no hay una comunicación, porque es algo muy simple, todo lo que significa y lo que es para el otro se comunica, es la única forma que tenemos nosotros de entendernos. Entonces, por eso está una ley, por eso las chicas hablaban de la convención, donde hay unos artículos que contemplan el tema de la comunicación. Entonces, los grandes medios de comunicación, muchas veces que tienen los recursos, no lo hacen por X motivos. Nosotros que no tenemos grandes recursos, nos podemos tomar un tiempo más y hacerlo, porque sabemos lo que significa para la otra persona que pueda tener acceso a la información, que pueda tener acceso a entender, a ver qué pasa, porque si no, queda afuera, quedamos afuera. Entonces es cuestión de decir, no cuesta nada, son unos minutos, es un texto alternativo, es poder explicarlo más claramente, es agregarle algo, un subtitulado, en fin. Eso mismo te iba a decir, que lleva trabajo agregar un subtítulo. Nosotros preferimos, cuando subimos un video, hacerlo, o sea, nosotros mismos escribir el video, no escribir, sino leer el subtítulo. Porque, como decía yo al principio, que no siempre el subtítulo sigue a la voz de la persona. Entonces lleva un poco de trabajo, pero bueno, lo ideal es que nosotros que trabajamos por la discapacidad sigamos ese camino y lo hagamos de la manera adecuada. Totalmente. Bueno, estos son algunos tips o ítems de lo que es toda la comunicación y la discapacidad. Hay muchas cosas como para tener en cuenta y podríamos estar horas hablando de esto, pero quisimos traer como lo más esencial para que puedan tener recursos, que puedan entender de qué hablamos cuando usamos un lector de pantalla, de cuando es una comunicación en lenguas de señas o cuando es una audiodescripción, o en fin, lo que tengamos que utilizar, porque nosotros no estamos únicamente abocados a la discapacidad visual y la sordera, sino que trabajamos todas las discapacidades y vamos implementando a medida que nos vamos también nosotros empapando, porque ojo, a mí me toca la discapacidad visual, pero de lenguas de señas no tengo ni idea, entonces voy tratando de aprender un poquito más. Noelia, por ejemplo, es la que más en claro tiene lenguas de señas, entonces es la que más se empapó de la temática. Así vamos todos involucrándonos cada vez más en el tema de que podamos hacer un producto que llegue a todos por igual. Lo intentamos todos los días y cada día aportamos un poquito más para que podamos tener una comunicación verdadera y real con respecto y hablar de la discapacidad, ¿no? Porque todo el mundo puede opinar, pero siempre digo que los que vivimos las discapacidades en primera persona somos los que sabemos de qué hablamos cuando hablamos de discapacidad. No sé si las chicas quieren agregar algo más o si no vamos a dar espacio para que podamos charlar y hagamos un feedback con los que están presentes. Yo digo que están presentes, como no veo, para mí que va a estar. Es práctico. No sé si quieren agregar algo más las chicas, tienen algo más para decir. No, creo que ya dijimos todos y bueno, vamos a esperar a ver qué pregunta el público. Bueno, entonces abrimos ahí un feedback para que puedan preguntar y bueno, vamos a ir tratar de ir charlando así ya, no sé cuánto tiempo nos queda, si ya nos van a correr, pero bueno, no sé, Juan Pablo si está, que nos diga si nos queda un tiempito todavía. En esto que hablábamos de visibilizar la temática, hacer aportes con acciones concretas que apunten al cambio de la mirada social, ustedes hacen un aporte muy importante y en ese sentido les agradecemos también por participar en la difusión, en dar a conocer, en compartir
de otra manera, ¿no? Y no quedarnos en la queja o no quedarnos en cuestiones que por ahí que tienen que ver con la denuncia o con los reclamos que muchas personas con discapacidad hacen, incluso en las redes sociales, y ustedes lo hacen de otra manera, incluso tienen son un equipo que tienen un clima, una atmósfera agradable, amena, así que en ese aspecto, bueno, también quiero dejar un espacio para que haya preguntas, y para ir rompiendo el hielo les pregunto si nos pueden, me gustaría que nos aclaren qué días y horarios va el programa y qué opciones tenemos para poder acceder al mismo. No había que te hablar. Bueno, sí, nosotros estamos al aire todos los martes de 5 de la tarde a 7 en Radio Heterogénea. Tenemos un programa unisemanal y nos pueden escuchar a través de la web, porque es una radio online, a través de www.heterogenia.com.ar. También la radio Heterogénea cuenta con una aplicación que la pueden descargar de sus tiendas de descargas, ya sea para iPhone o para Android, y lo pueden buscar como Radio Heterogénea, la descargan y bueno, pueden escuchar en la casa, andando en bici, bueno, en fin. Sí, quiero destacar que es una aplicación accesible, Sí. Eso es la ventaja de que para los que nos quieran escuchar la pueden llevar en el celular y escucharnos de 5 a 7 de la tarde, y también el programa se replica los domingos de 6 a 8 de la noche. Tienen 2 opciones en la semana para escucharnos. Si se lo perdieron el martes, que es cuando sale el programa en vivo, de poder revivirlo los domingos por Radio Heterogénea, también por la web o por la aplicación. Recién Juan Pablo decía de que hacemos un aporte y trabajamos buscando un cambio social de la mirada hacia la discapacidad y no desde el lado de la queja. No, sí, también nos quejamos, claro, Juan Pablo, nos quejamos, pero nos quejamos en este aspecto, de que no quede en la queja, sino que también hacemos acciones para que eso pase. Y por ahí muchas veces nos encontramos que la gente, siempre decimos que en el lugar que te encuentres parado con la discapacidad es como vas a aprender a vivir y a resolver las cuestiones que te pasan. Porque la realidad es que no estás preparada la sociedad para la discapacidad. Entonces, con pequeñas acciones, nosotros de nuestro lugar, ustedes hoy se están llevando información, y esa información en ustedes es un potencial para que después puedan replicar también. Porque siempre charlamos, me dicen, che, no sabes, me enteré de esto, hablamos de aquello, entonces eso también es ser un agente de cambio, un término que lo aprendí acá de nuestro querido Luciano. Entonces, en eso, ustedes desde aquel lado y nosotros desde este lado vamos a ir haciendo un aporte. No estamos tan mal, pero tampoco estamos tan bien. Hay mucho para hacer todavía y mucho que trabajar. Entonces, desde nuestro lugar, vamos a empezar a generar este cambio y ustedes ya se llevan un poco de información y seguramente les va a quedar curiosidad y seguramente van a poder buscar información y nos pueden escuchar, nos pueden buscar, nos pueden escribir incluso, y bueno, eso quería aportar. No sé si alguien tiene más preguntas. Bueno, yo tengo otra, siguiendo con las preguntas. Gracias por compartir. ¿Y qué significa, volviendo un poquito a la transmisión del programa, qué significa que las aplicaciones móviles de la radio son accesibles, ¿sí? Para aquellas personas que no lo saben? ¿Qué significa que sean accesibles? Y si ustedes han tenido la posibilidad de colaborar con el desarrollo de estas aplicaciones, si nos pueden contar un poquito. Bueno, algo accesible en general es que las personas, sin importar su condición, puedan usarlo sin ningún problema, que se puedan adaptar para todo tipo de uso. Que la aplicación de la radio, por ejemplo, sea accesible significa en este caso que una persona con discapacidad visual que usa lector de pantalla pueda acceder a ella sin ningún tipo de problema, ya que los lectores de pantalla necesitan, vos me corregirás ahí, Pablo,
que sos sabedor de tecnologías, necesitan un tipo de diseño, configuración, para que puedan funcionar correctamente en las aplicaciones. En nuestro caso no hemos podido participar del desarrollo de la aplicación, pero nos encontramos con la ventaja de que las aplicaciones de la empresa que las realiza en general las hace de manera accesible. Así que son las aplicaciones de Locucionar, es una empresa donde uno puede comprar un dominio y poner su radio online. Así que está bueno nombrar esto de que hay empresas que también trabajan por la accesibilidad. Sí, eso es cierto. Es importante también, yo voy agregando. Es importante también involucrarse, porque nosotros como personas con discapacidad cuando llegamos a la radio, llegamos como cualquier hijo de vecino y no estaba todo como está ahora. Entonces, es muy importante también no esperar que el otro tiene que saber lo que nosotros necesitamos. Nosotros tenemos que ser quienes también propiciemos el cambio que estamos necesitando. La realidad nos muestra cada día de que las cosas no son como tienen que ser, pero sí podemos hacer nosotros esto de decir qué necesitamos como personas con discapacidad. En este caso, hace un tiempo se nos convocó en la radio para preguntar qué necesitaba la radio para ser accesible. Y entonces ahí se genera un cambio. Hoy la radio, el Centro Cultural España Córdoba, que es en el ámbito donde nosotros nos manejamos, tiene rampa de accesibilidad, como le expliqué al principio, tiene esto de que, bueno, ahora no tenemos el chico que estaba en su entonces que era ciego, pero la consola se pudo adaptar, los micrófonos también. Entonces, el tema de la accesibilidad en la página web también se nos consultó. Nosotros podemos dar nuestro aporte, lo que necesitamos, pensando en la baja visión, en la ceguera, en el tema de los lectores de pantalla. Entonces, yo creo que también es esto de que, vuelvo a repetir, el cambio empieza por nosotros mismos. De no tener miedo a decir lo que se necesita en el ámbito donde nos movamos, en donde trabajemos. Y esto aplica, por eso hablamos de comunicación. Si yo no comunico lo que necesito, el otro no tiene cómo saberlo. ¿Hay alguna otra pregunta? Me parece que el público está tímido, así que voy a hacer yo la pregunta. Tengo una última pregunta. Si nos pueden compartir alguna experiencia destacable en tantos años del programa, alguna experiencia que haya sido importante, significativa, que haya marcado algo para ustedes, ya sea en alguna participación de alguna persona con ustedes o algún aprendizaje que han tenido, ¿sí? Como para ir cerrando. A ver, vamos a tener que hacer memoria. Primeramente, son 7 años de trabajo, de los cuales ha pasado muchísima gente, con distintos tipos de discapacidades y sin discapacidad también. Gente que trabaja haciendo su aporte para la discapacidad, como contaba al principio. Entonces, por ahí, si tuviera que marcar alguna, no sabría bien cuál decir, porque todas nos ha dejado un aprendizaje, tanto para nosotros como equipo de trabajo, como para la otra persona que ese día pudo estar en el piso, por ejemplo, o a través de una llamada telefónica. No sé, vos me parece que tenés algo para contar. Sí, básicamente yo hace 5 años ingresé al programa. Yo la conocí a Mariela en un taller de radio y cuando el primer trabajo práctico que nosotros teníamos, que era hacer un programa de radio, en su momento yo no sabía cómo comunicarme con ellos, porque yo sabía que hablar no podía porque salía al aire. Entonces digo yo, ¿cómo puedo hacer para que si necesito algo o indicarle cuándo tiene que hablar, cómo hacerlo? Y en su momento yo también estaba aprendiendo esto de poder comunicarme, en este caso con las personas con discapacidad visual, y se me ocurrió tirarle papelitos para poder tocarlo. No la podía tocar porque estábamos lejos, pero sí
hecho bollitos de papel para cuando le tocara hablar, le tiraba un bollito de papel y ya sabía cuándo tenía que hablar. Esa fue mi primera experiencia con una persona con discapacidad visual en este caso, y después fui aprendiendo en cuanto a los silencios. Por eso ustedes ven que quedamos en silencio para ver si Rocío o Mariela quieren hablar, y si no, nosotros hablamos. Pero también eso de estar atento a los silencios de la persona y hablar cuando sea necesario para no interponernos con lo que dice el otro, especialmente en lo que es los medios de comunicación, la radio en este momento. Y con respecto a en pandemia, nosotros hemos hecho radio desde casa, algo que era impensado en ese momento, y utilizamos una aplicación accesible que nos ha salvado la vida. Les digo sinceramente, un año y medio trabajando desde casa, grabando con las personas, indicándoles cuál era la aplicación, cómo se manejaba, cómo tenían que entrar. Y la verdad que también vemos recibimiento de la gente del otro lado, al no conocer la aplicación, ha sido muy buena porque no la conocían. Y esto hace también el trabajo, como decía Rocío, de la página web o de las plataformas que crean las aplicaciones, del trabajo que vienen haciendo no solamente las aplicaciones, sino muchas organizaciones que visibilizan la discapacidad y la comunicación accesible. Así que, bueno, esa fue mi primera experiencia, y hoy con 5 años ya en el programa he aprendido mucho, porque es una cuestión de aprendizaje mutuo, tanto yo de ellos como ellos de mí, y trabajar en conjunto como lo estamos haciendo hoy, en este caso acá. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, a que se animen, así vamos dando cierre a este encuentro. Levanten las manos, nosotros no vemos, pero pueden decir yo. Acá tenemos las personas que vemos, así que si le levantan la mano yo voy a ver. Esto indica el equipo diverso que somos hoy, ¿no? Bueno. Parece que no. Bueno, me parece que ha quedado todo claro. La invitación es que accedan al programa, tienen diferentes formas de hacerlo, y muchas gracias. Le damos un fuerte aplauso.